La semana pasada estuve hablando sobre Filipenses, sobre la ciudad de Filipos, que era una ciudad en Macedonia. ¿Quién la construyó? Bueno, el papá de Alejandro Magno está en la historia. Bueno, eso es rápido. Pero en sí, Filipenses era el pueblo donde solamente había una infraestructura, donde corrían todo el armamento romano para poder llegar a Israel y a toda Asia Menor. Entonces, había una construcción de carreteras, pero impresionantes. Carreteras que todavía hay hasta el día de hoy. Miren, cuando un imperio ataca a una ciudad, es para empeorar y después mejorar. Si volteamos a ver nosotros al estado de Texas, a California, que fue entregado al pueblo estadounidense, ustedes miran, Texas era de México. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso. Pero siempre cuando hay un ataque hacia otro pueblo, destruyen y luego reconstruyen, porque es para ellos. Aquí Filipenses era de Grecia, no Grecia de aquí, pero Grecia de allá. Pero entonces ellos construían, hicieron esa ciudad, bueno, de la mejor. Eligiendo Felipe, el papá de Alejandro Magno, construir ese imperio. Se lo quitaron los romanos y ahora era de Roma. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla cómo fue que los filipenses o Filipos, que era la ciudad, era avanzada, sumamente una ciudad muy próspera, buenísima que era. Pero la palabra de Dios nos dice que en esa prosperidad, el camino de Pablo no era llegar a Felipe. El camino de Pablo, el que Pablo quería ir a los filipenses, no era ese lugar. Pablo quería viajar a Galacia, viajar a Bitania y realmente quedarse en Bitinia. Pero nuestro Señor no le permitió. El Espíritu Santo le dijo: no vayas a Bitinia, vete derecho, cruza todo y vete hasta Macedonia. No quiero que hables de mí. Dice que el Espíritu Santo los calló. A él y a Silas: cállense, no hablen de mí. Vayan hasta Filipos. Allá en Filipos ustedes van a encontrar un pueblo, y dice la palabra de Dios que nuestro Dios, abrió el corazón primero de una mujer poderosa que hacía vestidos, que hacía tela púrpura, porque la tela púrpura era la más cara en todo Asia. Y aquella persona que manejaba la tela púrpura era sumamente millonaria o millonario. Entonces, nuestro Señor Jesús le dice a Pablo: vete a Filipos. Y ahí habla la palabra. Ahí quiero que la expreses, que te desplayes, que les digas a la gente quién soy yo. Y Pablo fue obediente al Espíritu Santo. Pablo se fue directo a Filipos y ahí empezó a hablar. ¿Por qué Filipenses? La iglesia de Filipenses, ¿cómo fue creada? Por una mujer que tenía sumamente dinero, por otra mujer que era esclava. Escuche los conceptos. Y una mujer que era esclava, y un carcelero, un soldado. Imagínense, 3 personas. Dios les abre el corazón y les pone la palabra de quién era nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 16, versículo 6, dice así: y atravesando Frigia, la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo, el versículo 7 dice que el Espíritu Santo no se lo permitió a Pablo ni a Silas hablar. No hables en Galacia, no hables en Frigia. Pero sí le dijo en el versículo 12 del capítulo 16 de Hechos, le dijo, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, es una colonia, y estuvimos en aquella ciudad, dice Pablo, algunos días. Y más adelante en el versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón en aquella persona llamada Lidia. Le dijo, no vayas acá, cállate, enmudece y vete a Filipos, y ahí le vas a hablar a una mujer llamada Lidia. Y más adelante dice la historia, dice la palabra de Dios en el versículo 17, estaba siguiendo a Pablo y a nosotros. Ahí estaba hablando de una mujer que tenía un demonio. La usaban para hacer adivinación los amos. Y esta mujer era esclava de ellos. Entonces ella tenía el espíritu de adivinación. Y esos amos empezaban a hacer dinero con ese espíritu de adivinación. Y empezaban a hacer tanto dinero, porque esa mujer tenía un demonio de adivinación. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes? Las personas que vienen y le leen la mano a las personas tienen un demonio de adivinación. Y cansado Pablo de que esa mujer le decía, hey, esos siervos son siervos del Altísimo, esos. Y los seguían. Y él predicando el evangelio calladamente y hablándole a la gente de Cristo. Y se salvaba la gente. Pero esa mujer le gritaba por detrás a ellos dos, esos son los siervos del Altísimo, ¡hey, escúchenle! Y ahí es donde se enoja Pablo, voltea hacia atrás y le dice, ¡hey, calla! En el nombre de Jesús te ordeno que ese espíritu se vaya de ti. Se fue el demonio. Es ahí cuando empieza el sufrimiento de Pablo siendo un gozo. Es ahí donde empieza el calvario de Pablo siendo un gozo. ¿Por qué? Porque los dueños de la esclava lo echaron a la cárcel porque habían perdido su fortuna. Ya no iban a poder tener el negocio de adivinación. Y es ahí cuando él salta a la cárcel, es golpeado, y ahí es donde aquel soldado empezaban a cantar y cantar, Pablo y Silas en la cárcel. En el versículo 30, vamos a leer Hechos 16, 29. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este era el soldado. Tenía un miedo porque empezó a temblar todo. Y dice el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y en ese momento, ese hombre fue salvo, él y toda su casa. Y más adelante ahí dice que fueron bautizados una vez que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses es la epístola del gozo. Filipenses dice 19 veces gozo, 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 gozo. ¿Cómo es que es el gozo estando en sufrimiento? Si yo les pudiera decir, ¿ustedes tienen gozo cuando algo les va mal? ¿Quién dijo no? Digo, porque a mí me tambalea.
Me está yendo mal. La característica del cristiano es que vaya como te vaya, tú tienes que expresar el gozo del Señor. Si tú quieres tener un día difícil y malo, solamente te tienes que levantar de la cama y decir: ay, qué difícil. Ayer me fue pésimo, antier peor, anteantier mucho más mal. Y solamente tienes que ponerle a tu mente estas palabras: no tengo esto, no tengo esto otro, no tengo esto otro. Estoy falto y falta de todo. Simplemente te tienes que poner ese pensamiento y tu día va a ser peor y el diablo va a unirse a tu fiestecita. Sí, estás bien mal. Sí, mira cómo te va. Sí, mira cómo te gritan. Sí, mira esto. El diablo se une a la fiesta. En San Juan 10:10 dice la palabra que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Y la palabra de Dios en San Juan 16:20 dice que Él vino para dar gozo. Gozo. Pero gozo, Señor, en medio de tanta tribulación, tanto desajuste en mi vida. Pablo estaba en la cárcel, encadenado, y Silas a un lado, enfrente, o no sé qué sé yo, pero estaba ahí. Y empezaron a cantarle al Señor, a cantarle al Señor. Es por eso que cuando tú y yo cantamos a Dios, todo el estrés y toda la bola de problemas son dadas a nuestro Dios. Y tu espíritu empieza a relajarse porque el Espíritu Santo empieza a manifestarse dentro de ti. Ese es el gozo. La característica del cristiano es el gozo, el gozo, el gozo. No reclamos, el gozo. El gozo, aunque te esté yendo mal, aunque te vaya de la patada, es el gozo del Señor, el gozo. Dice Pablo en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre cuando me acuerdo de ustedes, filipenses, le doy gracias a Dios. Imagínate. Siempre que me acuerdo, imagínate si Pablo dijera de gloria de Dios, siempre que me acuerdo de gloria de Dios, yo me gozo. Yo le doy gracias a Dios cada vez que yo me acuerdo de la iglesia, gloria de Dios. Yo me acuerdo y cada vez que me acuerdo, le doy gracias a Dios por ustedes. Y el versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, eso significa intercesión. Siempre que yo intercedo, versículo 4, siempre que yo intercedo, rogando con gozo, dice ahí. Y en griego es jara. Siempre que yo intercedo por ustedes, yo me gozo. Yo sé que tengo un gozo. Pablo, pero si estás en la cárcel. Sí, pero yo tengo un gozo. La iglesia de Filipos estaba en la mente de Pablo. Y era increíble. Porque él se alegraba, se regocijaba al saber que había un pueblo, había una iglesia en Filipenses que hacía lo que debería de hacer. Esparcir el evangelio. Hablar de Jesucristo. Es por eso que Dios no le permitió a Pablo viajar a Bitinia, sino le dijo, no vayas ahí. ¿Por qué? Porque posiblemente iba a ser muerto. Vete hasta Filipos, hasta Macedonia, hasta más arriba, hasta Europa.
para que escuchen de mí y sepan quién soy. Siempre en todas mis oraciones, en todas mis intercesiones, rogando con gozo por todos vosotros. Oh, imagínate, en mis intercesiones, oh Dios, no estaba Pablo diciendo, oh Dios, mira esa iglesia de Filipo que traen problemas, se andan cacheteando unos a otros. Mira, la iglesia de Filipos ya trae otra clase de problemas. No, siempre él hablando y siempre hablando con gozo sobre la iglesia de Filipos, siempre, continuamente, diciendo, hey, yo cuando me acuerdo intercedo por ustedes, sé que estoy intercediendo por una iglesia que trabaja duro para el Señor, que no da vuelta atrás. El versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Esa palabra comunión significa koinonía. Koinonía, por nuestra comunión en el Evangelio. Pablo sabía que la koinonía con el Evangelio, ellos sabían que el Evangelio tenía que ser esparcido por toda Macedonia, y él desde la cárcel sabe que ellos sí tienen la relación personal con el Evangelio, con nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que la iglesia de Filipos hacía lo que debería de hacer, esparcir el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ya habían pasado 9 años cuando Pablo escribe esta carta. Imagínense, desde el primer día que Pablo fue a Filipos hasta ahora. Yo les digo a ustedes, han sido fieles al Evangelio. No han dejado que entre el enemigo en sus vidas. No han dejado que entre y empiece a hacer una división. No han dejado entrar al enemigo a que venga a destruir la iglesia. Ustedes, iglesia de Filipos, han tenido una comunión verdadera en el Evangelio, una koinonía verdadera en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El gozo en el sufrimiento. El gozo en el sufrimiento. Hay gozo en el sufrimiento. Hay dos conceptos que quiero resaltar aquí. El gozo en el sufrimiento, eso es lo que caracteriza a un cristiano. Y la fidelidad. La fidelidad. Y en el griego es impresionante esta palabra, hermanos. Es impresionante. Cuando usted va a la escritura en griego, usted se da cuenta que las palabras son más sonantes, son más verdaderas, son más genuinas. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Yo sé que ustedes son fieles, y el que empezó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Yo sé que la fidelidad de Dios los persigue porque ustedes son fieles a aquel que los salvó. Yo sé que ustedes son fieles y la fidelidad de Dios los va a seguir continuamente en sus vidas. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Cuando dice hasta el día de Jesucristo, no está hablando del tiempo final. Cuando dice hasta el día de Jesucristo es cuando tú y yo estemos en gloria, cuando hayamos sido transformados. Hasta ese día, la perfección de nuestra vida va a ser notable por completo. Se va a abrir y va a decir, oh sí, ahorita estás completamente cubierto de pies a cabeza, pensamiento y lo que tú quieras en tu corazón. Esa es la perfección. El día de Jesucristo la perfeccionará. Episteleo, la perfeccionará. Es algo perfecto. ¿Usted ha mirado algo perfecto? ¿Usted ha mirado algo perfecto? En la perfección de Dios existe la suma y poderosa perfección cuando usted y yo estemos completamente con Él. Esa es una perfección completa. Mientras tanto, tengo que seguir caminando conforme lo que la Escritura dice. Decíamos en la escuela dominical, aquí y afuera tenemos que ser uno solo. Uno solo. Uno solo. El versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones. Pablo se llevaba con gozo aquellos que hablaban de la palabra. Pablo se llenaba de gozo y decía, yo los llevo en mis prisiones y los llevo en el corazón. Y quiero dejarles saber claro, filipenses, que ustedes que están haciendo la palabra de verdad y son verdaderos cristianos, yo quiero dejarles saber, filipenses, que estoy gozoso por ustedes. Sumamente contento. Dígale al hermano que está a su lado, estoy contento. Gozosos, gozosos en el Señor. Gozosos en el Señor. Y esto es impresionante. Con esto voy a adelantarme, ya son las 12:30, pero esto es impresionante. Esta es la firma de Pablo en su pecho. Esta es la firma de Pablo por completo en su pecho, en su corazón. Y sabe Pablo que esto lo va a calificar no a los hombres, sino a Dios. Porque pudiendo él tener toda la sabiduría que él tenía doctorados, sabía griego, sabía latín, sabía arameo, sabía hebreo, estudió en las mejores escuelas rabínicas, pero decía esto. Romanos 8, 38 y 39. No lo tenemos, no se lo di. ¿Sí se lo di? No se lo di. Esto es impresionante, esta palabra es poderosa. Dice así, Romanos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro. Ahí sí hay seguridad completa. Por lo cual, dice Pablo, yo estoy completamente seguro. Yo no voy a comprar esos seguritos de Allstate, State Farm. Esos son... Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades. ¿De qué ángeles habla? ¿De qué ángeles habla la palabra? De los ángeles caídos que quieren venir a destruir tu vida y la mía. Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Aunque yo esté en 1000 cárceles, aunque me vaya y me golpeen y me digan, y así como a Pablo vino el enemigo y lo cacheteó y dijo que había un aguijón en él, y vino el enemigo y me cacheteó, aunque me vengan y me den, yo estoy seguro en él. Yo estoy seguro en él. No importa lo que pase en tu vida. No importa si no hay nada en tu vida. No importa si no hay un galón de leche en tu refrigerador. Pero de una cosa sí estás seguro: que nada te podrá separar del amor de Cristo Jesús. Filipenses lo dice. La palabra de Dios lo dice. Es muy fácil decir, todo me va bien, estoy bien gozoso, requete gozoso. Pero cuando viene el enemigo y quiere destruir tu vida, cuidado, Dios te está hablando. Y Dios quiere que tú te enfoques en Él. Mírame a mí. Dice Dios, mírame a mí. Mírame a mí. Mírame a mí, dice el Señor. Quiero que sepas algo, que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin. Yo voy a estar seguro de ti. Sobre esa sombra me cubrirá, dice Salmos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y bajo esa sombra yo me voy a cobijar. Y bajo esa sombra del Omnipotente me va a estar cubriendo. Y no voy a ser yo, pero Cristo vive en mí. No importa lo que pase. No importa lo que estés pasando. No importa lo que haya pasado, pero agárrate de la mano de Dios. No te sueltes. No te sueltes. No te sueltes. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. La carta de los Filipenses. Nuestro Señor Jesús tuvo sufrimientos y nunca replicó ni nunca dijo que no. Pablo, estando en cárcel, golpeado 3 veces, nunca reclamó al Señor. Pudiendo hacerlo, él se humilló y le dijo: yo Señor, yo quiero que estés conmigo. Yo quiero serte fiel, así como tú me eres fiel. Segunda de Timoteo habla sobre la fidelidad. Capítulo 2, versículo 13. Serle fiel a Cristo. Pero lea el contexto atrás. Aunque tú me seas infiel, yo soy fiel. Pero 2 versículos atrás dice: si tú me eres infiel,
yo voy a hacer contigo, en mi fidelidad hay justicia, y voy a hacer justicia. Porque si tú me eres infiel, yo voy a hacer justicia. No es de que puedo hacer todo lo que tenga que hacer. Nuestra vida va de un hilo. Yo voy caminando y el hilo va atrás. Pero cuando Dios dice hasta aquí, Ismael, hasta aquí, no vas a caminar más. O vienes o te vas.